Si usted tiene niños ahí con usted, háganos el favor de enviarlo para que tenga la libertad de oír la palabra del Señor. Acompáñeme por favor a las Escrituras, al segundo libro de Crónicas. Abra su Biblia, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 13 en adelante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Voy a leer a partir del verso 13 al verso 17. Vamos a estar leyendo. Cuando usted lo tenga, dice un amén fuerte. ¿Eso es lo más fuerte? Vaya, ahí está mejor. Versículo 13 dice así la Escritura: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y con sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Oiga esta parte: sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Las batallas y guerras del Antiguo Testamento dejan tremendas enseñanzas a la vida de los creyentes que, aunque ya no nos encontramos en aquel tiempo de guerras y de armamento físico, nos encontramos siempre en guerra, porque el creyente en realidad siempre está en batalla espiritual. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero eso quiere decir que tenemos una lucha que pelear. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso quiere decir que el diablo está preparado para ir detrás de nosotros y tratar de destruirnos. Está escrito, hermano, que aunque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hay potestades en las regiones celestes, espíritus, demonios que están listos bajo las órdenes del diablo para tratar de dañar nuestra vida y afectar nuestra vida. Pero al igual que en aquel tiempo, aunque había armamento físico, nosotros tenemos armamento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la Biblia. Nuestras armas no son carnales, dice la Biblia. Nuestras armas son poderosas en Dios, armas de luz, armas espirituales. Pero aunque en aquel tiempo habían armas físicas, el principio espiritual era el mismo. Antes de ir a la guerra, Josafat es la historia de la cual estamos hablando. Se preparó Moab, fíjese, Moab y los hijos de Amón, los amonitas, dos pueblos grandes e inmensos, se habían preparado para atacar una sola de las tribus de Israel, Judá, que tenía un rey diferente a Israel. Habían dos reyes, el rey de Israel y el rey de Judea.
Josafat era este rey. Y Moab y Amón se habían preparado para destruir a Josafat. Pero los principios que yo quiero que usted vea conmigo hoy es que aunque tenían armamento físico, aunque tenían espadas y aunque tenían escudos y tenían lanzas, el principio espiritual de la guerra seguía siendo el mismo. ¿Y sabe cuál era? La oración y la alabanza. Eran los dos principios que, aunque allá tenían armamento físico y pesado, en realidad seguían teniendo, hasta el día de hoy, seguían teniendo los mismos principios espirituales para la guerra. Antes de ir a la guerra, oraban. Antes de ir a la guerra, adoraban al Señor. Y en medio de la oración, el Señor descendía palabra de Dios para su pueblo. Y eso era lo que había pasado en este momento. Ya Josafat, en el versículo 5 al 12, Josafat había hecho una oración y un clamor delante del Dios del cielo, porque sus enemigos eran más fuertes, porque sus enemigos eran grandes, porque sus enemigos eran un ejército mucho mayor que ellos. Y entonces Josafat llamó al pueblo del Señor y los invitó a orar y los invitó a clamar al Dios de los cielos. Por eso, hermano, la insistencia a veces de que ya sea el director, el pastor o el que esté aquí dirigiendo, le invitan a que usted y yo levantemos nuestras manos, levantemos nuestra oración, levantemos nuestra voz. ¿Por qué? Porque no se trata de estar callado en medio de batallas o en medio de alabanza y de adoración. No se puede estar callado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos aprender estos principios nosotros, de tal manera que no importa cuántos enemigos vengan y sean más grandes y poderosos que nosotros, al estilo de Josafat o al estilo de Moisés y Josué, cuando tuvieron batallas, ganaron batallas porque su corazón no estaba aquí abajo, su corazón estaba ahí arriba, confiando en el Dios todopoderoso, que todo lo puede y todo puede, hermano, pelear nuestras batallas. ¿Cuántos dicen amén? Quiero mostrarle algunas partes de esto y me llamó mucho la atención en Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 10, por favor. Ahí vamos a encontrar, esta es otra batalla, otro tiempo, pero con principios similares. Éxodo capítulo 17, verso 8 y 10. ¿Lo tiene, hermano? Éxodo 17 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Esta historia, que es una historia clásica, y si no la conoce, le animo a que la lea en Éxodo 17 y la lea toda, y va a descubrir allí el mismo principio del que estamos hablando de Josafat. Moisés y todo el pueblo de Israel fueron acosados, perseguidos por otro pueblo llamado Amalec. En este caso, Amalec era un ejército fuerte, era un ejército poderoso. No es una sola vez que atacó a Israel, lo atacó en varias ocasiones. Sin embargo, el Señor siempre venía en su auxilio. Pero note por favor que Moisés estratégicamente en la batalla arma un grupo para que vaya a pelear en lo físico, con armas físicas. Pero Moisés, que era el líder
y Aarón, que era el sacerdote, Hur, otro de los líderes, se fueron al monte, dice la Biblia. ¿A qué se fueron al monte, hermano? Se fueron a tener un mejor panorama de la película, un mejor panorama de la guerra, a tener como tribuna para ver la batalla. No, la Biblia dice que subieron al monte, subieron al collado, porque iban a clamar delante del Dios de los cielos. Cuando usted y yo peleamos batallas, nosotros solo vemos aquí lo que nos está sucediendo, pero no vemos lo que está sucediendo arriba, las cosas espirituales que se están moviendo allá. Y si usted quiere aprender a ganar sus batallas físicas aquí abajo, tiene que aprender a pelear batallas allá arriba. Aleluya. Tiene que aprender a subir al collado. Tiene que subir al monte de la oración, al monte de la intercesión, al monte del clamor, al monte donde Dios quiere vernos, hermano, de rodillas, clamando al Dios de los cielos y pidiendo misericordia por las diferentes necesidades que tenemos. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántos tienen necesidades aquí? Que levanten la mano. Mire. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántos tienen batallas? Levanten la mano los que tienen batallas. ¿Se da cuenta? Todos, hermanos, sin excepción, incluyendo al que le predica, tiene batallas. Cada uno al nivel que Dios lo permite, porque Dios no pone cargas más grandes de las que pueda sobrellevar. Eso quiere decir que no va a permitir que te ataque un enemigo que sea más poderoso que tú. Aleluya. Aunque el enemigo sea grande el ejército, recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y cuando digo Dios no va a permitir que tu enemigo sea más fuerte que tú, me refiero de que el apoyo que usted y yo tenemos es el Dios eterno, el Dios poderoso. Si usted y yo no tuviéramos a Dios en el corazón, indiscutiblemente que el enemigo es más fuerte que nosotros. Es más fuerte. Y ahí sí que, hermano, estaríamos fritos nosotros. Sin la ayuda de Dios, sin el auxilio de Dios, nosotros estaríamos fritos. Vivos nos hubiera comido el diablo ya, hermano, si no fuera porque Dios no lo deja, pero que nos lleva hambre. Aleluya. Y más que algunos están, aleluya, algo hermosos. Entonces dice, aquí sí como bien va. Pero no, gracias a Dios no es por eso. La misericordia del Dios de los cielos no permite que nos toque, porque somos sus hijos y Dios nos guarda. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no quiere decir que no vamos a tener batallas. El principio que Moisés nos enseña en Éxodo 17 es que la clave de ganar una batalla está en el collado, está en el monte, está en aprender a orar y a interceder delante del Señor. Pero déjeme mostrarle algo rápidamente. Fíjese que la palabra Amalek significa alguien que es bélico. O sea, es guerrero. Eso significa Amalek. Algunos comentaristas mencionan a Amalek como el enemigo que ataca nuestros deseos, nuestros deleites, como que lo relacionan mucho con nuestra carne, con nuestros deseos. O sea, hay enemigos, si lo puedo explicar de esta manera, hay enemigos que se especializan en un tipo de ataques. Así como le estoy mencionando. Hay enemigos que vienen y se especializan en un tipo de ataque. Y parece ser que Amalek, en lo espiritual, su ataque es más a nuestra vieja naturaleza, a la naturaleza humana, a nuestros deseos. Fíjense, como que ahí es donde el enemigo ataca, este Amalek. Pero resulta que, como estamos hablando de Josafat, hay dos enemigos ahí. Hay uno llamado Moab y hay otro llamado
Amón, fíjese que Amón quiere decir el Dios misterioso, con D minúscula, el Dios misterioso, el Dios oculto. Fíjense, así se traduce. Y Moab es conocido en la Biblia como la tierra de maldición. ¿Por qué le explico esto? En el tiempo de Balac y Balaam, Balac era el rey de Moab. Y cuando Israel quería entrar a la tierra prometida, Balac contrató a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Resulta que no pudo maldecirlo, porque lo que Dios ha bendecido no lo puede maldecir nadie. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios ya bendijo no lo puede maldecir nadie. Así sea semejante grandulón, no va a poder hacerlo, porque Dios ya lo bendijo. Ahora, el problema está en cuando nosotros abrimos una puerta. Porque dice la Biblia que Balac contrató a Balaam para maldecirlo, pero dice que cuando Balaam quería maldecir al pueblo, el pueblo de Dios estaba en orden. Así dice la Escritura. Estaba completamente en orden, asentado en su campamento. Quiere decir que no tenía puertas abiertas. Cuando nosotros abrimos una puerta de nuestra vida al pecado, entonces las maldiciones a veces nos pueden alcanzar a nosotros. ¿Por qué? Porque abrimos una puerta. El pecado abre puertas. La vana manera de vivir abre puertas. Entonces, mire, hay diferentes enemigos que hay en la vida. Estos enemigos pueden atacar nuestra alma. Estos enemigos pueden trabajar en maldiciones, en enfermedades, en herencias. Fíjese, hermano, que mucha gente creció en hogares donde se empieza a multiplicar exactamente lo mismo. Resulta que el tatarabuelito, aleluya, el tatarabuelito nunca se quiso casar y tuvo hijos como que eran, ¿qué le puedo decir? Como que eran marimba. Y resulta que el nieto quiere hacer lo mismo y el hijo quiere hacer lo mismo y se vuelve a multiplicar la misma situación. ¿Por qué? Porque son herencias de estilo de vida, sea que lo haya aprendido porque así fue lo que vio, así nació y así creció en el hogar y aprendió ese estilo de vida, o ya viene incrustado en los genes el estilo de vida, porque y no son de la familia, pues. Aleluya. Entonces esas herencias en Cristo se rompen. En Cristo se rompen y no deberían de seguir afectando nuestra vida. Pero cuando abrimos puertas nosotros, queriendo vivir un evangelio a medias, queriendo los beneficios de la salvación, pero viviendo como que está uno en el mundo, ahí hay problema. ¿Y cuál es el problema? Que se están abriendo puertas. Claro que Dios quiebra todas las maldiciones, pero cuando nosotros seguimos viviendo de la misma manera, entonces estamos abriendo puertas para que aquellos que nos acusaban, aquellos a los que le debíamos, los deudores pues espirituales, entonces tengan efecto sobre nosotros. Entonces, ¿cómo nos quitamos eso? Son batallas espirituales. Y lo primero que vamos a aprender hoy es que no hay guerra ganada si no hay oración e intercesión en el monte de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Vale, sigamos un poquito más.
Vamos a Números capítulo 22. Ya hablamos ahí. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1 al 3. Oiga esto. Ya hablamos un poco de Moisés, Josué. Está en batalla, hay un Amalek, un enemigo. Pero Moisés toma una excelente decisión. Se sube al monte, manda a Josué a pelear con el ejército, pero él se va al monte a pelear la batalla espiritual. Mire lo que hace Josafat. Segundo libro de Crónicas 20, 1 al 3. Ahí está, hermano. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: oiga, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Verso 3, póngale atención a esto. Entonces él, hablando de Josafat, tuvo temor. Y Josafat humilló, oiga esta palabra, humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar, ¿qué, hermano? Ayuno. ¿A quiénes? A todos. Entonces note por favor la estrategia espiritual. La estrategia espiritual contra la guerra. No dijo Josafat: vaya, denle aviso a todos los guerreros que se preparen, afilen sus espadas, sáquenle más punta a las lanzas, preparemos los elementos de guerra. No fue esa las instrucciones. Las instrucciones fue: hermanos, vamos a ayunar y a orar. Y humilló su rostro delante del Dios de los cielos. ¿Qué es lo que nos quiere decir, hermano? No hay guerra que se gane con la fuerza física, sino con la fuerza que trae el Espíritu de Dios espiritualmente para los hijos de Dios. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Aquí hay tres palabras interesantes: humilló su rostro, consultó a Jehová y pregonó ayuno. Y por supuesto, ayuno y oración, ¿verdad? Uno no ayuna solo por ayunar, no solo por aguantar hambre. Ayuna y ora, ayuna y ora. Son elementos relacionados. Entonces note que Josafat estaba bien, pero bien entrenado. Aunque si usted notó el pasaje que acabamos de leer, Josafat tuvo miedo, tuvo temor. Cuando vio el pueblo que venían, dos pueblos juntos que venían contra él, y vio el ejército que él tenía, dijo: de plano, esto va a estar serio. Y dice que tuvo temor. Pero lo que hizo después es lo más impresionante e importante que todo creyente que pelea batallas debe de aprender a hacer: humillar su rostro delante del Dios de los cielos. ¿Qué tiene que ver eso de humillar su rostro? La palabra humillar su rostro simboliza: Señor, yo no puedo solo. Si tú no me ayudas, me van a destruir. En otras palabras, esta expresión de humillar su rostro significa reconocer que solo Dios le puede ayudar a uno, hermano. Si uno no lo reconoce, si uno quiere enfrentar sus problemas, hermano, uno solo, mire, lo podemos hacer. Y la historia misma refleja y arroja que todo lo que queremos hacer con nuestras fuerzas, no vamos a lograr nada. Nuestras fuerzas no son suficientes. Nuestra fuerza no es capaz de enfrentar poderes del diablo espirituales. No es capaz.
Yo recuerdo hace muchos años cuando allá en El Salvador apareció un señor, un ancianito, y lo sacaron en el noticiero, pues, diciendo: es que ayer peleé contra el diablo, dijo, y lo agarré a machetazos, decía el ancianito. Y asustado quizás la gente, o curiosa pues el noticiero a saber qué. Fueron con camarógrafos y todo, y era un señor ya bien anciano. Y dice que cuando regresaba de echarse unos traguitos de por allá, saber de qué cantón, de qué lado era, cuando estaba regresando a su casa, y a casi para llegar a su casa, dice que vio al diablo. Y entonces sacó su machete, le dio un par de machetazos, dice, y se fue el diablo. A saber que a qué pobre, a saber a qué pobre, a qué otro le dio los machetazos, pues, porque el diablo no se puede agarrar con machete, hermano. No hay arma física que le pueda hacer nada al diablo. Si es que el diablo es un espíritu, ¿qué se va a poder hacer algo? Entonces, si el diablo y sus secuaces son espirituales, por eso es que Dios dio armas espirituales, porque son las únicas que pueden hacerle frente al diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque usted y yo no lo veamos quizás de esta manera, o no lo habíamos visto de esta manera, humillarse delante de Dios es un arma poderosa para el creyente. ¿Sabe por qué es un arma poderosa? Porque Dios, al ver nuestra necesidad, porque Dios, al ver nuestra incapacidad, y que se lo estamos diciendo, pues Señor, yo no voy a poder solo esta batalla. Señor, yo no voy a poder salir adelante de esta guerra. Si tú no me ayudas, Señor, me van a matar. Entonces Dios se levanta como poderoso gigante para defender a su pueblo. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces note, dice que se humilló, es símbolo de dependencia, símbolo de reconocimiento de que no podemos, pero Dios sí. Y dice que consultó al Señor, pidió instrucciones, pidió dirección a Dios. Hermano, muchas veces queremos pelear nuestra batalla con lo que se nos ocurre en la mente, cuando realmente debemos de preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muéstrame de alguna manera, háblame. Abra la Biblia y empiece a leer las escrituras. Mire, hermano, de repente va a saltar algún pasaje que Dios quiere hablarle, o Dios va a usar diferentes instrumentos que Dios puede usar para llevarle una palabra. ¿Qué fue lo que pasó con Josafat? ¿Se recuerda el versículo que leímos al principio? Estaban orando, estaban dando instrucciones. Josafat empezó a dar instrucciones y de repente, dice, de repente vino el espíritu del Señor, cayó sobre Jael, levita, y empezó a dar una palabra que venía de parte de Dios. Lo leemos de nuevo, acompáñenme una vez más. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 14. En el verso 14 dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, y ahí están todos los nombres. Los voy a omitir nada más en la lectura, pero dice: sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, y se suelta la palabra: oíd Judá todo el pueblo, oíd también Josafat. Y empieza a decir: no se amedrente su corazón, no teman, porque el Señor va a pelear. Hermano, si el Señor te habla en medio de la batalla y te da una palabra de este tipo, ¿qué más quiere usted, hermano? ¿Qué más vamos a necesitar? Si el Espíritu del Señor habla a nuestro corazón, trae firmeza, trae confianza, trae seguridad.
Le dice el Señor de que estén tranquilos, esténse quietos. Yo voy a pelear por vosotros. Qué maravilla, hermano. Qué maravilla de batalla. Donde Dios pelea y usted y yo tranquilos. Pero tranquilos, ¿qué? Haciendo nada. Viendo la novela. Aleluya. No, hermano. No es haciendo nada. Es humillando nuestro rostro, orando, subiendo al monte. Entonces vendrá palabra de Dios a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero es que muchos pueden interpretarlo de esa manera. Pues mire, todos pueden tener una interpretación, pero no necesariamente es una interpretación bíblica exacta. La Biblia dice allí, hermano, que estemos quietos, que no hagamos nada. Así que yo no hago nada. Yo espero que Dios haga todo. Sí, pero no es lo que está haciendo Josafat. No es lo que hizo Moisés. Vaya Josué, agárrate hombres valerosos y llévatelos a pelear. Y aquí yo con un cafecito tomando el té y asoleándome o algo. No. Moisés se fue al collado. Moisés se fue a pelear la batalla espiritual. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos queremos ganar la batalla que estamos peleando? Entonces dejemos algunas cosas que no son tan necesarias y empecemos a orar. Véngase los martes de oración. Perdone que haga la propaganda. Aleluya. Pero los martes no lo veo. Aleluya. Solo es un pedacito. Pero si usted tiene batallas, como yo tengo batallas, nuestro mejor lugar es el tiempo de oración. Ahora, no que solo aquí Dios te pueda hablar y no que solo aquí Dios reciba tu oración. ¿Cómo no? En casa también. Haga espacios para orar en casa. Haga espacios para leer la palabra. Pero es importante no cruzarnos de brazo, sino actuar espiritualmente, porque nuestra batalla es espiritual. Amén, hermano. Bueno, sigamos un poquito más entonces. Vamos un poquito más adelante. Números capítulo 22, versos 7 al 8. Sigamos con Josafat y sigamos viendo las actitudes que él estaba haciendo. Este versículo es el que le mencioné de Moab y la contratación de Balaam. Número 22:7. Así actúa el diablo contra nosotros a veces. Dice así. ¿Lo tiene, hermano? Número 22:7 dice: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación. Oiga, las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab, oiga, se quedaron con Balaam. Por eso le decía yo que Moab tiene que ver con adivinación, tiene que ver con hechizos, tiene que ver con maldiciones. Fíjese, eso era lo que estaban haciendo ahí. Lo que estaban haciendo era contratar. El rey Balac, rey de Moab, estaba contratando a Balaam para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Y para eso le iban a pagar a Balaam. Dice que llevaban las dádivas, los regalos, quiere decir eso. Pero realmente era el pago de la adivinación o el pago de la maldición que Balaam iba a proferir sobre Israel. El gran problema es que se encontró con un pueblo que en ese momento estaba bien centrado, bien en orden, y que toda maldición, porque Balaam hizo el intento 3 veces, me parece, si no me equivoco en la Biblia, 3 veces.
intentó Balaam maldecir al pueblo de Israel y buscó diferentes lugares. Y cuando estaba listo para maldecirlo, cuando ya iba a gritar la maldición, ¿sabe qué pasaba? Jehová le cambiaba las palabras. Y en lugar de maldiciones, salían bendiciones para el pueblo. Así va a suceder con usted y conmigo cuando andamos en el orden de Dios. No importa que haga el hechicero, no importa que haga el agorero, no importa quién le paguen para que te haga daño. Toda maldición que te lancen la va a convertir Dios en bendición para tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque no me va a dejar mentir, hermano. No es cierto que todavía existe eso. ¿O es que solo allá había adivinación en aquel tiempo? No, si allá aparecen en el canal, mejor no le digo. De repente lo va a ir a ver, va. Pero ahí aparece el hermano no sé qué, dice. Que la hermana no sé qué, que el indio no sé qué. Te va a leer las cartas, te va a leer la mano, te va a leer esto. Tráete una foto y yo te arreglo al malvado ese de tu esposo. Y un montón de cosas. El Señor reprenda al diablo, hermano. Porque esas son obras de hechicería. Son obras ocultas. Son el ocultismo, la hechicería, la brujería. No son de Dios. No importa que te digan que es magia blanca. Eso es mentira del diablo. No existe la magia blanca. Lo que existe es el hechizo. Y aunque se pongan hermanos, no les haga caso, hermano, porque ni a primo del diablo llegan. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. No, hermano, no son hermanos, ni primos, ni nada. Espiritualmente nuestros no lo son. Nadie que practique la hechicería tiene que ver con las cosas de Dios. Si ya nació de nuevo. Si ya nació de nuevo, todo aquello quedó atrás. He aquí, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque eso existe todavía. Y la gente envidiosa todavía existe. Y la gente que quiere hacer daño todavía existe, hermano. Eso sí hay. ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Estar en el orden. Metámonos a estar en el orden de Dios. Y no importa lo que hagan, tu vida está guardada en las manos poderosas del Dios de los cielos. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer para pelear las batallas? Humillarnos, consultar al Dios de los cielos para que nos dé instrucción. Hagamos ayuno y oración. Ya viene un ayuno por ahí, ya le voy a contar más adelante. Pero sigamos un poquito más. Acompáñeme al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versos 18 al 19. En ese ambiente estaban Josafat, en ese ambiente de oración, de clamor. Ahí se levantó el levita que trajo una palabra profética. Pero no se quedó ahí Josafat. No se quedó ahí. Mire lo que hizo después de oír hasta el verso 17. Ahí está la palabra profética. El verso 18 y el 19 todavía sigue Josafat, hermano, dando pasos excelentes en cuanto a la batalla. Y dice el verso 18 y 19, dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá. Esta no es la misma parte que ya se había inclinado. Esta es otra parte. Esta es cuando ya vino la palabra de Dios. Dice: y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué dice, hermano? Y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel. ¿Con qué dice, hermano?
calladitos. Se alaba con la mente nada más. Así que no hagas ruido. ¿No? Hermano, si va a alabar a Dios, alabe bien a Dios. Si va a cantarle a Dios, cántele bien. Si va a levantar la mano, levántela bien. ¿No? Aleluya. No medio la levante, a ver. No, hágalo bien, hombre. Si va a adorar a Dios, adórelo bien. Si tiene el sentir, si tiene el deseo de venirse a tirar aquí adelante, venga a tirarse. Nadie le va a decir nada. O nadie le tiene que decir nada. Y si le dicen, me avisan. Pero no solo se venga a tirar cuando estoy predicando, va. Porque ese no es tiempo. Eso está fuera de orden. Se alaba, se adora, se busca al Señor en el orden de Dios. Hay tiempo para alabar, hay tiempo para adorar, hay tiempo para oír el mensaje, hay tiempo para ser ministrado, hay tiempo para tirarse al suelo. Busque los tiempos adecuados. Eso es todo. Pero nadie le tiene que decir aquí nada. ¿Y por qué pasó ahí? ¿Y qué problemas tiene? ¿Y qué? No tiene por qué pedirle nada. Pero lo importante es que salga de su corazón a hacer lo que el Espíritu de Dios le está poniendo en ese momento. Porque esos momentos son claves. Oye, Josafat, la palabra profética. Y no le queda más, hermano, a Josafat. No le queda más que tirarse al suelo, adorar a Dios. Después de que Dios te acaba de decir que Él va a pelear por ti o por todo el pueblo, ¿se puede quedar uno callado, hermano? ¿Se puede quedar uno quieto después de semejante palabra de Dios? Después de que Dios te dice, mira, quédate quieto y vas a ver la salvación que yo voy a traer a tu vida, porque no vas a tener que pelear nada. Yo voy a pelear por ti. Después de eso, ¿qué hace usted? Pues aquí sigo comiendo el chicle, hermano. No, hermano. No, espérese, no, hombre. Entre en la dimensión espiritual, porque las batallas que usted tiene son espirituales. Entonces tiene que entrar en esa dimensión espiritual. Hay tiempo para humillarse. Hay tiempo para tirarse al Señor. Hay tiempo para alabarle. Hay tiempo para levantar la voz y levantarla con toda nuestra fuerza. Hay tiempo para adorarle. Y dice que Josafat empezó a adorar y todo el pueblo de Judá empezó a adorar. Los levitas, porque allí menciona dos, los de Coat y los de Coret, los hijos de Coat y los hijos de Coret. ¿Sabe quiénes son estos? Estos son levitas. Eran tres familias de los levitas: Coat, Coré y Gerson, me parece. Se me olvida el tercer nombre. Pero son tres de las familias de los levitas. Eran los encargados de la alabanza, la adoración. Y esos tres solo vieron, o esos dos de esa familia, solo vieron que Josafat se tiró y era tiempo para adorar. Y se pusieron las pilas, hermano. No andaban tomando agua, aleluya. No andaban en el baño, no había que andarlos llamando. Estaban pilas los de la alabanza. No, si hoy está bueno usted para... Dele un aplauso al Dios de los cielos. Déjenme aprovechar un momentito, hombre. Mire, estaban listos los hijos de Coat y de Cored. Estaban listos para alabar. ¿Por qué estaban listos? Porque eran los que tocaban los instrumentos. Eran parte de la alabanza. Usted, hermano, mire, solo decimos el momento. Mire, hermano, póngase de pie, vamos a alabar al Señor. Y usted debe estar listo, hermano. ¿Por qué? Porque viene el momento, quizás, diría yo, voy a terminar con eso porque el tiempo ya se me fue. Diría yo, después de haber cantado al Señor y buscado al Señor, después de haber oído el mensaje de Dios, y si el Señor te habló, viene el momento más crucial del culto.
porque es donde el Espíritu Santo se encarga de incorporar la palabra de Dios a lo más profundo de tu corazón. Y a eso le llamamos ministración, la ministración del Espíritu. Yo puedo haber hablado muchas cosas, hermano, pero una sola palabra de Dios que venga a tu vida y tú la recibes y dejas que el Espíritu la meta en lo más profundo del corazón, una sola palabra de Dios basta para hacer un cambio drástico en nuestra vida. Pero eso no lo puede hacer nadie. No lo puede hacer el pastor, no lo pueden hacer los músicos, no lo pueden hacer los diáconos, solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Por eso es crucial el momento en que terminamos un culto, porque es el momento donde usted viene a decirle: Señor, oí tu voz y estoy listo para que tu Espíritu la profundice en mi corazón y se haga vida dentro de mí. Me estoy dando a entender, hermano. Yo termino leyendo un pasaje. Allá está segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versos 22 al 23. Vea la victoria que Dios trae a su pueblo. Allá en Éxodo, eso está en Éxodo 17, verso 12, cuando Dios le dio la victoria a Moisés y a Josué. Allá está, usted lo puede leer, Éxodo 17, 12 al 13. Pero aquí, segundo de Crónicas 20, verso 22 dice: y cuando comenzaron, por favor, subráyelo, guárdelo, léalo más adelante en casa. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Van a la guerra, hermano. Van para la guerra y estos están cantando. ¿No le parece de locos esto? Pero hacían la batalla espiritual. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. En otras palabras, mire pues, mire esta escena y esta película. Israel está en el centro, suben los de Moab, suben los de Amón, y están los de Seir que vienen también. Pero en lugar de encontrarse con Israel, se encuentran con los de Seir y se matan ellos. Y después se encuentran con los de Amón y se matan ellos. Y ahora les dice Dios, más adelante les dice: ahora sí, anda a la guerra, Judá. Y cuando va a la guerra ya todos están muertos. Y llegan aquellos todos, ¿qué? ¿Dónde están? Si ya están muertos. Si ya los acabó el Señor. Ya los destruyó el Dios de los cielos. Porque ellos solos, las emboscadas que tenían contra Judá, se hicieron ellos solos y se mataron solos. Es que las batallas de Dios son tremendas, porque al final uno va a la victoria o ve la victoria y no hizo nada. Pero es cuando Dios pelea por nosotros. ¿Te gustaría una victoria así, hermano? Qué fácil así, hermano. Pero esas son las que Dios da. ¿A quiénes? A los que se quedaron hasta la 1 de la mañana viendo la película, viendo la novela, y les fue el tiempo. Y no vas a orar, mi hijo, no vas a orar. Sí, mañana oro, mañana me levanto a las 5. ¿Qué a las 5? No se puede cruzar uno de brazos.
si queremos ganar las batallas, ahí hay varias claves: humillación, consultar a Jehová, oración e intercesión, amén, adoración y alabanza. Son parte de las herramientas para pelear nuestras batallas. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Qué sabroso es cuando Josafat fue a la guerra y vio la gran cantidad de muertos y no había ni disparado ni uno. No tenía cómo disparar en ese entonces, pero no usó la espada, no usó el arco, no usó las lanzas, no usó nada, porque todos ya habían sido destruidos. Yo le voy a invitar, si usted tiene fe, yo le voy a invitar a que los que están peleando alguna batalla se vengan aquí adelante. Vamos a levantar un clamor juntos. Que Dios nos dé esa gracia hoy. Pero no solo hoy, esto es de seguir. Si usted está peleando una batalla, véngase. Véngase. Y mis hermanos de alabanza, vamos a levantar un canto al Señor, una alabanza a Dios. Venga a pelear su batalla espiritual, la que usted esté peleando. Solo usted la sabe. Quizás yo ni siquiera sé lo que usted está viviendo, pero lo que sé es que los principios que usó Moisés, los principios que usó Josafat, son los mismos principios que hoy se siguen usando. La humillación, la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración. Hoy es un buen momento para hacerlo. Cierra tus ojos. Mis hermanos que se quedaron en los asientos, cierra tus ojos también. Porque aunque no pasaste, quizás sí estás pasando por alguna batalla. Y qué bueno sería que desde ahí podamos levantar esta noche un clamor a Dios. Señor, levántate como poderoso gigante. Humillemos nuestra vida delante de Dios. Humillemos nuestro corazón. Humillemos nuestro ser. Quizá permita a Dios que tus enemigos puedan huir, que tus enemigos sean destruidos por el Dios de los cielos. ¿Cómo peleamos las batallas? Adorando al Dios de los cielos, exaltando su nombre. Aleluya. Presencia de quien viene contra mí, cuerpo y sangre diste tú por mí. Si peleo mis batallas y creo que tú has vencido, levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Aleluya. Y creo que tú has vencido, levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Si peleo mis batallas, eso es, cántalo, hermano. Cántale a Dios. Peleo mis batallas, Así es. así peleo mis batallas, Así peleo mis batallas. así peleo mis batallas.
lejos. Mira a tus enemigos de lejos. Dios se encargará de ellos. Mira a tus enemigos de lejos. Dios se encargará de ellos. Pero tú alaba a Dios. Exalta a Dios. Levanta tu corazón al Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, empieza a levantar tu voz, hermano, esta noche y dile: Señor, yo confío en ti. Yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú vas a destruir a mis enemigos. Yo lo creo, Señor. Yo creo que tú vas a actuar, que tú vas a obrar. Porque tú has vencido, tú has vencido. Así peleo mis batallas. Tú has vencido, Señor. Él venció por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, levántate. Levántate como poderoso gigante, Señor. Ven en ayuda de tu pueblo. Ven en ayuda de tu pueblo, Señor. Ven en ayuda, ven en ayuda, ven en ayuda. El poderoso de Israel se levanta esta noche. El poderoso de Israel se levanta. Así es. En el nombre de Jesús. Oh, sí, mi Dios. En el nombre de Jesús. Señor, da armas espirituales. Señor, da la firmeza a tu pueblo. Da la capacidad a tu pueblo, Señor. De que podamos orar, que podamos interceder, que podamos humillarnos, que podamos buscar tu rostro. Hoy venimos buscando tu rostro, Señor. Y venimos, Señor, creyendo que poderoso eres tú para pelear nuestra batalla, Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, sí, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Así peleamos. Como Josafat, como Moisés, como Josué, como Caleb, que pelearon batallas espirituales. Ayúdanos, Señor, esta noche. Ayúdanos a levantar nuestras manos caídas, a levantar, Señor, nuestras manos en adoración. Señor, ayúdanos a pelear la batalla en el nombre de Jesús. Una vez más le decimos a Él: creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Creyendo, peleamos batalla. Así es. Aleluya. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Peleo mis batallas. Así es. Ahí donde estás, Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor, esta noche, para que tu palabra sea aplicada
por tu Espíritu Santo en cada corazón, Señor. Señor, haznos creer y haznos entender los principios para pelear batallas, Señor. Señor, danos la habilidad, danos la capacidad, como lo hiciste en aquel tiempo. Tú adiestras nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Señor, así tu pueblo pueda recibir de tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a aprender a humillarnos, a buscar tu rostro en ayuno, en oración, a alabarte y adorarte con todo nuestro corazón, Señor. Bendice a tu pueblo esta noche. Y cada batalla, Señor, que tu pueblo está librando, sé tú peleando por nosotros. En el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos todo, Señor. Te damos gracias esta noche. Te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres grande en misericordia. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Dios de los cielos.